Bueno, buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta su tercera y última webconferencia del curso de Geopolítica y Desarrollo Humano. Les habla Emerson Oyolas, soy el director y tutor del curso. Hoy es miércoles 22 de abril del 2026. El objetivo de esta sesión es abordar toda esa temática actual que tiene que ver con los fenómenos geopolíticos que nos afectan en todo lo que tiene que ver con el ámbito del desarrollo humano. Esfera geopolítica, pues que está caracterizada principalmente por los conflictos en el Medio Oriente, conflictos entre Rusia y Ucrania, las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, lo último que estamos viendo, lo que está pasando con Ecuador y Colombia, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, cómo todas esas aspectos o cuestiones geopolíticas terminan afectando la calidad de vida de las personas. Y es que lo hemos repetido de forma reiterada en el curso, y es que la distribución de poder en el mundo, la geopolítica afecta todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, todo lo que tiene que ver con la capacidad de los países de generar ingresos, de generar recursos que se canalizan en todo lo que tiene que ver con la inversión en salud, en educación, en acceso a servicios, factores que inciden en lo que tiene que ver con la calidad de vida de las personas y por ende en el desarrollo humano. Es decir, esa relación que hay entre geopolítica, economía y desarrollo humano. Y también vamos a abordar el tema central de la tarea 4 y es lo que tiene que ver del informe de desarrollo humano 2021-2022. Año que, si ustedes recuerdan, fue un año crítico en lo que tiene que ver con varios aspectos que se sobrepusieron, ¿cierto? Por un lado, lo que tiene que ver con la pandemia, la guerra en Ucrania, el problema de los contenedores en China, lo del cambio climático. Es decir, se sobrepusieron varias crisis, como manifiesta el informe. Crisis que terminaron afectando el desarrollo humano y la calidad de vida de las personas. Vemos cómo el desarrollo humano en este año cayó de forma generalizada en todos los países. Vamos a ver cómo, además de los aspectos económicos que afectaron la vida de las personas, también una parte importante en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Es decir, seguramente muchos en esta época sentimos miedos, temores, seguramente perdimos familiares, amigos, conocidos por el tema de la pandemia. Fue un año difícil en la historia de la humanidad y se vio reflejado precisamente en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Eso lo vamos a analizar en ese informe y precisamente por eso se escogió como tema de análisis que ustedes verifiquen cuáles fueron esas crisis que se sobrepusieron en esa época, cómo esas crisis que tienen mucho que ver también con la geopolítica, el cambio climático, perdón, las tensiones entre los países, terminó afectando la economía y por ende el desarrollo humano. Esa es la idea, y que contextualicemos toda esa parte, que escojamos una de esos aspectos y con base en eso desarrollemos la actividad. Los invito a interactuar, están muy atentos, si tienen dudas, preguntas. Aquí estaremos para responder todas esas dudas o inquietudes que ustedes tengan al respecto. El resultado de aprendizaje que vamos a abordar, que es el tercer resultado de aprendizaje del curso, es el siguiente. El estudiante analiza la economía global como el estadio más avanzado de la realidad económica mundial, estableciendo relaciones con los conceptos de geopolítica y desarrollo humano para interpretar cómo las dinámicas económicas globales afectan el bienestar humano.
Es decir, toda esa relación que existe entre la parte geopolítica, la economía y por ende el desarrollo humano, haciendo énfasis en esas situaciones actuales geopolíticas que hoy en día estamos viviendo y cómo eso afecta el desarrollo humano. Los invito a estar consultando permanentemente la agenda del curso, a no dejar para última hora los aportes en el foro. Recuerden que esta actividad vence el 12 de mayo, que involucra una parte individual y una parte colaborativa. En la parte individual, ustedes deben presentar una ficha de lectura y en la parte colaborativa, elaborar un boletín. La parte individual ustedes la pueden reflejar en el foro de actividades. Ahí cada integrante del grupo realizó su aporte con lo que tiene que ver con el tema de la ficha de lectura. Ya lo que tiene que ver con el boletín, ese sí lo suben ya por el entorno de evaluación. Vamos a mirar entonces cuáles son esas dos actividades que ustedes deben realizar, en este caso, referente a la tarea 4. Entonces, por un lado, lo primero que ustedes deben hacer es revisar los referencias bibliográficas, van a seleccionar el texto que ustedes consideren más pertinente, que aborde el tema de la geopolítica y el desarrollo humano, y van a elaborar una ficha de lectura. La ficha de lectura, pues, tiene este bosquejo que ya de hecho le hemos manejado en actividades anteriores. Una ficha que involucra actividades previas a la lectura, en la que ustedes primero responden una serie de preguntas relacionadas con el texto, actividades durante la lectura, como lo que tiene que ver con los términos de diccionario, términos técnicos, y actividades después de la lectura. Entonces aquí ustedes van a responder preguntas como qué aprendieron del texto, qué tipo de texto es, describa las ideas del texto con las que están de acuerdo, haciendo énfasis precisamente en esta parte. Muchos en las ideas de texto con las que están de acuerdo simplemente listan una serie de ideas, pero no explican por qué están de acuerdo con esas ideas. La idea es que se refleje por parte de ustedes análisis crítico, reflexivo, todo relacionado con esa parte. Hay que escribir además las ideas o conceptos que aprendieron con relación a la lectura, el propósito del autor, hacer un resumen y por último, plantear una hipótesis personal. La hipótesis personal no es simplemente replantear la misma hipótesis del autor. Recuerden que la hipótesis es suya, es propia, de acuerdo a todo el análisis que ustedes hicieron de ese texto seleccionado. Y como actividad colaborativa, entonces van a leer el informe sobre el desarrollo humano 2021-2022. Ya les mencioné que cogimos precisamente esta parte porque fue una época muy dramática en la historia de todos nosotros. Seguramente tengamos recuerdos referentes a esa situación, a esas crisis que se presentaron en toda esa época. Deme un minuto, le doy entrada a Yair. Vamos a leer ese informe sobre el desarrollo humano 2021-2022 y vamos a elaborar un boletín. Este boletín debe responder a lo siguiente. ¿Cuál es la problemática actual que esta parte del informe destaca? O sea, ustedes van a escoger, el informe plantea diferentes problemáticas, ustedes van a escoger una de esas problemáticas. ¿Qué soluciones y perspectiva plantea el informe para abordar esta problemática? ¿Cómo se describe el comportamiento de los países ante este desafío global? ¿Qué diagnóstico hace el informe sobre su capacidad para resolverlo? Y por último, recordarle que un boletín pues no es un escrito ni un texto extenso, sino que por el contrario tiene que ver más que todo con la parte visual, que sea claro, conciso,
organizado, que usen datos, ejemplos extraídos del informe para apoyar sus respuestas, incluyendo gráficos, estadísticas. Es decir, ese boletín no debe ocupar, digo yo, más de una página y media por lo menos. Buenas noches, Yair, ¿cómo estás? Buenas noches, tutor. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo les va? Bien, excelente. Cuéntame cómo le ha ido. Tutor, muy bien, gracias. Qué pena haber llegado un poco tarde por acá, atento a lo que usted nos explica. Ah, listo, Yair. Bueno, entonces estábamos hablando de las dos actividades que ustedes deben presentar con relación a la tarea 4, la parte individual, que es la ficha de lectura, y por otra parte lo que tiene que ver con el boletín, diseñar un boletín. Por aquí yo creo que tengo una imagen, más o menos un ejemplo de ese boletín para mostrarle, vamos a ver si la tengo por aquí, el ejemplo del boletín, más o menos, si están viendo la pantalla. Sí, señor. Así más o menos debe ser el esquema del boletín que ustedes van a presentar. Repito, no es un texto ni es un informe, sino es algo más que todo visual. Y lo importante es que incluya que dé respuesta a todos los interrogantes que se le plantea, que utilice imágenes, datos extraídos del informe. Importante, como les decía, no dejar para última hora los aportes en el foro. Recuerden que estos aportes se retroalimentan hasta 3 días antes del cierre de la actividad, que después ya se complica retroalimentarlos. Es importante que ustedes, antes de subir su trabajo definitivo para evaluación, haya pasado, digamos, por el filtro del docente, que lo haya revisado, que ustedes hayan tenido la oportunidad de hacer los ajustes, las correcciones. El tema central entonces de esta web conferencia tiene que ver con la contextualización actual de la geopolítica y el desarrollo humano. ¿Cuáles son esos fenómenos geopolíticos actuales que, como les decía, están caracterizados principalmente por las tensiones entre los países, por las guerras, guerra por allá en el Medio Oriente, guerra en Ucrania, la Guerra Fría, por decirlo así, que existe entre Rusia y Estados Unidos, entre Estados Unidos y China, por el control de la tecnología, por esas rutas por allá del mar de China. Todo eso son aspectos geopolíticos que, como les decía, terminan afectando la economía y por ende el desarrollo humano de las personas. La geopolítica entonces estudia el poder y su relación con el territorio, es decir, todo lo que tiene que ver con la ubicación geográfica, con los recursos, con el clima, las fronteras. Y por su parte, el desarrollo humano mide el progreso desde la perspectiva del bienestar, de la calidad de vida de las personas. Ambos enfoques permiten comprender los desafíos contemporáneos. Ejemplo, la invasión de Ucrania o el cambio climático que modifican las condiciones de vida globales de las personas, la guerra por allá en el Medio Oriente que termina afectando a todo el mundo por el tema del petróleo. El objetivo de la presentación o de esta web conferencia entonces es analizar esas dinámicas geopolíticas actuales de la economía global y comprender su impacto en el desarrollo humano, además de reflexionar sobre los retos que enfrenta América Latina y especialmente Colombia en todo lo que tiene que ver con la geopolítica. Vamos a terminar haciendo una reflexión final sobre el caso colombiano, porque a pesar de todas esas condiciones geopolíticas favorables que nosotros tenemos, la ubicación geográfica, la abundancia de recursos, ¿por qué nosotros no hemos podido sacar provecho de eso y ser un actor geopolítico importante a nivel mundial? Recordemos entonces qué es la geopolítica. La geopolítica es la ciencia que analiza
cómo los factores geográficos, económicos, demográficos y estratégicos influyen en la distribución y el ejercicio del poder internacional. Estudia las relaciones entre los estados, el control de los territorios, las fronteras, los recursos naturales, el clima, y así como la manera que estos elementos determinan la influencia global de una nación o de un país. Es decir, cómo todos estos elementos terminan configurando todo lo que tiene que ver con el poder a nivel mundial. Permite comprender además cómo las tensiones y las alianzas internacionales que surgen a partir de intereses económicos, energéticos o militares. Ejemplo, por ejemplo, lo que tiene que ver con el Medio Oriente, toda esa guerra que hay por allá en el Medio Oriente y que tiene de trasfondo el tema del petróleo, el control del litio acá en Sudamérica. Todo eso son ejemplos de geopolítica y cómo esos aspectos terminan influyendo en la calidad de vida de las personas. Recordemos además qué es el desarrollo humano. Ya hemos hablado acerca de todo este tema del desarrollo humano. Ya sabemos que fue un concepto que fue impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, que busca medir el progreso integral de las sociedades más allá del crecimiento económico. Es decir, no equiparar directamente desarrollo humano con crecimiento económico, sino que esto involucra otras esferas diferentes. Ya evalúa el bienestar de las personas considerando tres dimensiones esenciales, lo que es la salud, que se mide a través de la esperanza de vida, la educación, que se mide a través de los años de escolaridad, y el nivel de vida digno, que se mide a través del ingreso per cápita. Es decir, el desarrollo humano es un índice que se construye a partir de estas tres dimensiones: salud, educación e ingreso. Se mide principalmente a través del índice de desarrollo humano, el IDH, que permite comparar el nivel de desarrollo entre países y regiones. En todo este tema de lo que tiene que ver con el desarrollo humano, pues se destacan los países nórdicos. Ellos generalmente son los que lideran este índice de desarrollo humano. Siempre ocupan los primeros lugares lo que es Suiza, Noruega, Dinamarca. Recordemos que este índice de desarrollo humano es un valor que está entre 0 y 1. Países que tengan un índice cercano al 1 se consideran países con alto desarrollo humano, y por el contrario, los que tengan índice cercano a 0 con bajo nivel de desarrollo humano. ¿Cómo se conectan la geopolítica y el desarrollo humano? Ya sabemos entonces que las decisiones geopolíticas influyen directamente en todo lo que tiene que ver con el acceso a los recursos naturales, los mercados, las oportunidades, y todo esto afecta el desarrollo y la estabilidad de las naciones. Las tensiones, por el contrario, y los conflictos internacionales generan impactos económicos y sociales que repercuten en los índices de bienestar y en el desarrollo humano global. Factores como las sanciones económicas, las disputas territoriales o las crisis energéticas modifican las condiciones de vida de las personas, pero también todo el tema de lo que tiene que ver con las alianzas, las cooperaciones entre países. Esto ya digamos que afecta positivamente el tema del desarrollo humano. Vemos como, por ejemplo, cuando se consolidó ese bloque de la Unión Europea, seguramente cuando estos países realizaron esta alianza, pasaron a un siguiente nivel, ya adquirieron una preponderancia geopolítica considerable a nivel mundial, comparado a las grandes superpotencias del mundo. Hoy la Unión Europea se equipara a lo que tiene que ver con Estados Unidos, Rusia y China. Esos son los grandes bloques que, pues, decirlo así, hoy dominan la esfera mundial. Entonces, no solo los conflictos y las tensiones afectan el desarrollo humano, digamos que de forma negativa, sino que todo este tema de las alianzas, las cooperaciones entre los países, terminan afectando positivamente la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, la guerra por allá en Ucrania, que provocó
aumento de los precios del gas, los alimentos, afectando la seguridad energética a nivel mundial y reduciendo la calidad de vida, especialmente en países en desarrollo. Nosotros nos vimos afectados considerablemente por el tema de la guerra en Ucrania, ¿cierto? Seguramente antes de que estallara esta guerra, muchos de nuestros campesinos no sabían siquiera que existía un país que se llamara Ucrania. Pero mire cómo terminó afectando todo el tema por lo que tiene que ver con los insumos, los insumos, los fertilizantes, todo ese tema de la parte agrícola y cómo eso terminó afectando el precio, la inflación. Miren esa guerra por allá tan lejana, cómo terminó afectándonos a nosotros de manera considerable, porque de hecho esa alta inflación que se vivió en esa época y que todavía no se ha podido controlar, viene precisamente del problema de la guerra en Ucrania, porque todo este tema de los fertilizantes afectó, como les decía, la parte de la producción agrícola, la parte de los alimentos, y eso fue lo que disparó el aumento. Eso, pues, y sumado al tema de la pandemia, disparó el aumento de la inflación que no hemos podido controlar hasta el momento. Es decir, de 2022 vamos ya en el 2026 y esta es la hora que no hemos podido, por ejemplo, cumplir esa meta de inflación que tiene el Banco de la República, que es del 3%. Perdónenme, aquí ingreso. Con eso neto todo, gracias. Bueno, Jair. Miremos además qué es lo que tiene que ver con los efectos de la globalización en la distribución del poder económico mundial. Recordemos que hoy en día lo que caracteriza la esfera global es todo el tema de lo que tiene que ver con la globalización, la interconexión entre los países. Hoy en día ningún país puede vivir, digamos que en autarquía, que sea autosuficiente. Hoy todos dependemos de todos en alguna o en otra medida. Y todo esto por el tema de lo que tiene que ver con la globalización. Y esa globalización no solamente involucra lo que tiene que ver con el Internet, con las redes sociales, sino que todos dependemos de alguna medida de lo que pasa a nivel mundial. Y termina afectándonos de menor o mayor medida, pero termina afectándonos a todos. Y precisamente por esto, por el tema de la globalización, porque vivimos en una economía globalizada. Nadie, digamos, que se puede abstener de, de los efectos de esas crisis que se producen en el mundo. Recordemos que esta globalización económica ha intensificado los flujos comerciales, financieros y tecnológicos, generando una interdependencia creciente entre los países. Todos dependemos de uno u otro, de otro país, así sea en una pequeña forma, pero terminamos dependiendo de todos, sobre todo, por ejemplo, nosotros, nuestros principales socios comerciales, recordemos que es Estados Unidos, lo que pasa allá en Estados Unidos nos afecta, lo que pasa que lo que afecta el precio del petróleo también va a terminar afectándonos a nosotros. Si bien esta globalización tiene cosas positivas, que definitivamente son muchas, también ha profundizado las desigualdades entre las naciones desarrolladas y los países en vías de desarrollo. Es decir, lo que ha provocado esta globalización es que la concentración de riqueza cada vez sea más evidente. Los países ricos cada vez son más ricos, los países pobres cada vez son más pobres, y lo mismo pasa a nivel de las personas. Es decir, lo que ha provocado la globalización es la concentración de la riqueza. Es que esta distribución del poder económico se concentre precisamente en esas grandes superpotencias. Y los países en vías de desarrollo, poco industrializados, son los más perjudicados cuando se producen estas crisis. Estas economías del sur, que dependen principalmente de la exportación de materias primas, digamos que todo esto limita el progreso social y humano de las naciones vulnerables, afectando la capacidad de competir en un mercado global.
Ejemplo de esto es lo que tiene que ver con las grandes superpotencias tecnológicas que lideran la economía digital, mientras que los países con menor desarrollo económico enfrentan dificultades para diversificar sus estructuras productivas. Pasamos entonces en toda esta esfera de lo que tiene que ver con la geopolítica de un orden unipolar, porque recordemos que después de en el siglo XX lo que caracterizaba era precisamente que una bipolaridad, Estados Unidos y Rusia. La Guerra Fría, lo que caracterizó las tensiones entre socialismo y capitalismo. Pero después que desapareció la Unión Soviética como tal, quedó un solo actor preponderante a nivel mundial y eran los Estados Unidos, ¿cierto? Estados Unidos, digamos que era como el chacho de la película, era el que lideraba todo este tema de poder a nivel mundial. Pero eso ha cambiado en el siglo XXI. Ya actualmente han aparecido otros actores que le ejercen contrapeso a los Estados Unidos, ¿cierto? Pasamos de esa dominación como tal de Estados Unidos a un orden en el que ya existen otros centros de poder. Entonces ya aparecen otros países como China, la India, Rusia, la Unión Europea, que ya disputan esa influencia política, económica y tecnológica a nivel global a los Estados Unidos. Pues, y es por eso que la política exterior de Trump se ha caracterizado por otra vez poner a los Estados Unidos en la cabeza del poder económico mundial. Ese digamos que es el objetivo de todas esas políticas comerciales, de todo este conflicto que se está librando por allá en el Medio Oriente. El radicalismo de Trump precisamente apunta a eso, a colocar nuevamente a los Estados Unidos en esa cabeza del poder mundial. Pero existen estos países que sin lugar a dudas son poderosos también y que le ejercen contrapeso. China, que China es como un gigante dormido, pero que es un país tan poderoso que quizás como los Estados Unidos. La India, que sin lugar a dudas es un país también que después de China, hoy en día ha evolucionado muchísimo en todo el tema de lo que tiene que ver con la tecnología, con la economía. Y ni qué decir de la Unión Europea, o sea, lo que les decía, que la Unión Europea, cuando se constituyó este bloque como tal, salió a cobrar preponderancia en todo lo que tiene que ver con la esfera geopolítica mundial. Esta configuración entonces redefine las alianzas internacionales, las rutas comerciales y las esferas de la influencia regional. El mundo se sigue dividiendo en esos grandes bloques, ¿cierto? Los que están por un lado con Estados Unidos, los que están por el otro con China, las alianzas, y es por eso que China cada vez busca obtener mayor preponderancia, aliado por acá en esta parte del mundo. Lo mismo pasa con Rusia y los intereses que tiene en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba. Un ejemplo de esta parte tiene que ver, por ejemplo, con la expansión de la iniciativa china, la franja y la ruta de la seda, la cual busca fortalecer la conectividad e inversión en Asia, África y América Latina. Colombia, que también está haciendo gestiones para ingresar en este tratado, que en términos generales lo que busca es consolidar el papel de China como esa gran superpotencia global. Este nuevo equilibrio multipolar entonces plantea grandes desafíos y oportunidades para el desarrollo humano, la cooperación internacional y la gobernanza global. ¿Cómo vamos, Jair? Todo muy bien, acá prestando la atención. ¿Y nosotros en dónde nos ubicamos ahí en esa esfera del poder mundial? ¿De qué lado estamos?
Eso es todo, la verdad. Aunque han habido muchos impulsos para el desarrollo, todavía hay muchos frenos. Todavía falta en el ámbito del desarrollo humano también aprender a cooperar, porque de igual manera todos esos países, como usted lo nombra, Rusia, China y todos ellos, la India, según pues tengo entendido, tienen también su portafolio de los BRIC, que es bajar el dólar y unirse entre ellos para hacer una nueva potencia. Entonces, si Colombia o nosotros queremos estar allí, también debemos hacer como ese indicio de que esos países lleguen acá con la inversión. Desafortunadamente en esto de la geopolítica nosotros tendríamos que tomar un bando, ¿cierto? O sea, tenemos que, solo definitivamente no podemos. Tenemos que tomar partido por uno de esos grandes bandos que hay, ¿cierto? Sí, señor, porque de igual manera, pues en estos momentos Colombia, aunque quiera salir, no, pues no llega porque hay lugares también que están muy por fuera de su alcance. Efectivamente. Pero miremos que a pesar de que existen estos nuevos actores geopolíticos a nivel mundial, lo que yo decía, el mundo se sigue como uniendo, hay una parte que está alineada con Estados Unidos y la otra que está alineada con Rusia, ¿cierto? A pesar de que hay nuevos actores, yo sigo viendo los dos mismos bloques que existían por allá en la Guerra Fría. Que si vemos que siempre la Unión Europea apoya a Estados Unidos. Lo que es China siempre está con Rusia. Siempre lo apoya en todo y siempre veta cualquier iniciativa que haya para perjudicar a los rusos, entonces ahí siempre está China. La India que está un poquito más alineada a Estados Unidos. Entonces vemos cómo a pesar de que se habla de multipolaridad, porque existen otros grandes actores que le hacen contrapeso a los Estados Unidos, yo diría que el mundo se sigue configurando entre esos dos grandes bandos, ¿cierto? Los que están con Estados Unidos por un lado y los que están con Rusia por el otro. Y así lo vemos también acá en la parte de Sudamérica. Acá en Sudamérica, los países que tienen gobiernos de izquierda están alineados con Rusia y China, y los que tienen gobierno de derecha están alineados con los Estados Unidos. Y así se distribuyen a nivel mundial. O sea, sigue existiendo, digamos que esa bipolaridad entre los bandos que están con Estados Unidos por un lado y los que están con Rusia por el otro. Por lo menos yo lo veo así. O sea, no sé qué opinan ustedes. Pues, tutor, esa es las prepotencias, como usted lo dice, no, en el momento actual no hay más, o estás en uno, o estás en otro, porque estar en el centro no sirve porque dejas de percibir recursos de uno o de otro. Cierto que sí, cierto que el mundo se sigue configurando en esos dos grandes bloques. Como decía, sí, hay la iniciativa, por ejemplo, del BRICS, de los BRICS, pues, para hacerle contrapeso al dólar, pero eso yo creo que se ha quedado más en el papel que en otra cosa. Y nosotros tenemos una ambigüedad actualmente, ¿cierto? Por un lado, el presidente le hace coqueteo allá a China, también dice que apoya acá, se reúne con los gringos, a Estados Unidos, entonces estamos como se dice en el medio, ¿no? Ni por un lado ni por el otro, porque sin lugar a dudas este gobierno no ha cooperado mucho con lo que tiene que ver con el tema de Estados Unidos. Y eso es un aspecto que influye mucho en lo que tiene que ver con la geopolítica. Desafortunadamente tenemos que estar en un bando o en Sí, otro. tutor, como usted lo dice, pero de igual manera, pues estar en uno o en otro hoy en día representa beneficios o restricciones también. Así es. Mejor dicho, tenemos que alinearnos por uno o por otro lado.
Y el problema es que estos señores, estas sobrepotencias son como celosas, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, Colombia ve a Estados Unidos que se está alineando más con China, entonces ya de inmediato vienen los problemas, las sanciones. Sí, señor, como para no irnos tan muy lejos, lo que está pasando en Medio Oriente con el exceso de hornos, con la lista que tiene según Irán de los países que pueden o no pueden cruzar. Entonces es también una línea roja que está ahí. Un mal paso, un buen paso significa mucho. Listo, ya vamos a hablar también de ese tema que es quizás el fenómeno geopolítico actual más preponderante que tenemos, ¿cierto? Entonces, Sí, ¿qué es lo señor. que caracteriza principalmente hoy en día la geopolítica? Estos conflictos y disputas que existen. El escenario internacional actual entonces se caracteriza por las tensiones geopolíticas que redefinen el equilibrio global y generan impactos económicos, energéticos y humanitarios. Por ejemplo, el conflicto entre Rusia y Ucrania, conflicto que pues decían que iba a demorar un mes y miren que ya lleva 4 años. Todo esto ha alterado la seguridad por allá en Europa, ha afectado los mercados energéticos, ha provocado crisis alimentarias en diversas regiones del mundo. Al principio de la guerra, recordemos toda esa crisis que nosotros vivimos por el tema del aumento de los precios de estos fertilizantes que terminaron afectando la inflación, la rivalidad creciente entre Estados Unidos y China, prácticamente esa guerra fría que existe entre estos dos países, caracterizada principalmente por determinar quién es el que ejerce la hegemonía tecnológica, comercial y militar, con las implicaciones globales que todo esto tiene. La inestabilidad en el Medio Oriente, que es sin lugar a dudas el tema actual del momento en las geopolíticas, los conflictos internos, como en Colombia, que tenemos ese conflicto interno eterno, que no sabemos cuándo vamos a ver una luz al respecto en ese sentido, el control de los recursos energéticos, las disputas religiosas. Parece mentira que hoy en día existan guerras por cuestiones religiosas y esa guerra por allá en el Medio Oriente tiene un trasfondo religioso. Las migraciones, el cambio climático, todos estos fenómenos que se interrelacionan y que generan tensiones sociales, políticas y ambientales a nivel global. Conflictos y disputas que configuran el orden mundial contemporáneo. Sin lugar a dudas, eso es lo que caracteriza hoy a la geopolítica. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el control del mar de China, que representa uno de los focos geopolíticos más relevantes del siglo XXI, ya que esta zona concentra importantes rutas marítimas internacionales por donde circula aproximadamente un tercio del comercio mundial. Además, alberga vastos recursos energéticos, petroleros, gas natural. Lo que hay, por ejemplo, en el trasfondo de lo que tiene que ver con el conflicto entre China y Taiwán, es todo esto lo que tiene que ver con el control de estos recursos, porque Taiwán es una superpotencia en lo que tiene que ver con minerales raros, con los semiconductores. Y si China se llegara a apoderar de esto, seguramente el poder que va a ejercer China a nivel mundial va a ser aún mayor, y eso es lo que no quiere Estados Unidos. Entonces, lo que hay en el trasfondo por allá en el control del mar del sur de China tiene mucho que ver con el control de estos recursos que son tan estratégicos a nivel mundial. Recordemos que esta disputa involucra a China, Vietnam, Filipinas, Malasia, Brunei, Taiwán y los Estados Unidos, que siempre están por ahí rondando y atentos por acá para ir a apoyar a ese aliado que tienen por allá en Taiwán. Miremos precisamente lo que estamos hablando de cuál es ese fenómeno geopolítico
actual y como se dice del momento, y es lo que tiene que ver por allá con la guerra en Irán, ¿cierto? La guerra entre Estados Unidos, Irán, Israel. Estados Unidos, Israel contra Irán, que como les decía, tiene mucho que ver con un trasfondo religioso, o sea, existe Irán e Israel, digamos que son enemigos a muerte. Tanto así que en Irán, por allá en la capital, en Teherán, hay un reloj que no marca la hora, sino que marca el fin de la destrucción de Israel. O sea, ese reloj, según ese reloj, en el 2030 va a desaparecer Israel. Y todo esto tiene un trasfondo religioso. Esta guerra, el conflicto en Irán, o sea, la excusa de los Estados Unidos para atacar a Irán, además de todas esas raíces históricas, tienen que ver con el hecho de que Irán no pueda desarrollar una bomba atómica. Según los Estados Unidos, Irán es un país peligroso y de por sí, y si tuviera una bomba atómica, imagínense ustedes lo que podría hacer con ella. Ese, digamos que es el pretexto, así como cuando Estados Unidos atacó por allá a Irán, que el pretexto era que tenían armas de destrucción masiva, armas biológicas que por cierto nunca aparecieron. Acá la excusa es lo que tiene que ver con el programa nuclear de Irán. O sea, impedir a toda costa que Irán desarrolle una bomba nuclear. Y este conflicto, digamos que escaló a un nivel, pasó de todas esas tensiones, o sea, de esas amenazas, por decirlo así, al conflicto como tal en los hechos. Estados Unidos e Israel atacaron instalaciones estratégicas iraníes. Y Irán igualmente respondió atacando las bases militares de Estados Unidos en diversos países del Medio Oriente. O sea, se formó una guerra que involucró no solamente a Estados Unidos, Israel e Irán, sino a otros países de la región. Atacó por allá a Qatar, a los Emiratos Árabes, donde también hay bases de Estados Unidos. También lanzó un proyectil contra Turquía. En fin, se convirtió en un problema casi que global, ¿cierto? Sí, señor. Pero ¿cómo impacta esta guerra a la geopolítica global? Digamos que lo que está el peligro de esta guerra es precisamente lo que tiene que ver con el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, digamos que es la disputa principal que hay detrás de todo esto. Estrecho que se considera que se dice que es como el cuello de botella más grande que tiene el comercio mundial. Es un estrecho de mar aproximadamente son 43 kilómetros y por esos 43 kilómetros circula más o menos el 20% del petróleo que se consume en el mundo tiene que pasar por ese estrecho. Sí, todo ese petróleo que viene de esta zona, de Qatar, de los Emiratos Árabes, del mismo Irán, tiene que pasar por ese estrecho. Y ese estrecho no es que sea de Israel, o sea, perdón, de Irán, sino que Irán, por la cercanía que tiene esa capacidad de cerrarlo, por decirlo así, cuando ellos quieren. Se dice que tienen minas submarinas, como decía Yair, o sea, Estados Unidos, bueno, si tú bloqueaste el estrecho de Hormuz, Estados Unidos lo que hizo también fue bloquear el estrecho de Hormuz por un tiempo. Por aquí no, si tú no dejas pasar a ningún barco, entonces los barcos de Irán tampoco van a pasar por aquí. Y ahí sigue ese conflicto. Y mientras Irán bloqueó ese estrecho de Hormuz, ¿qué pasó con el precio del petróleo? Se disparó a nivel mundial, ¿cierto? Claro, yo siento que ahí, profe, que ahí más los afectados en ese caso somos los países, pues como dice, el tercer mundo, ¿cierto? Porque de pronto Estados Unidos, Rusia, ellos tienen otras fuentes de donde de pronto buscar el petróleo, pero siempre los países más afectados por estas crisis mundiales son los países en vía de desarrollo, los que están en América del Sur.
Efectivamente, los países que terminan más afectados por estas crisis tienen que ver con esos países que están menos preparados para enfrentarlas económica en el tema económico, ¿cierto? Ese es el fenómeno geopolítico actual. Y es tan importante lo que tiene que ver con la geopolítica que dicen que Irán puede perder la guerra militar, es decir, pueden matar a todos los soldados de Irán, puede perder esa guerra militar, pero si gana la geopolítica no va a pasar nada, es decir, si gana la batalla geopolítica. ¿Y qué es la batalla geopolítica? Que Irán pueda seguir controlando. Si se acaba la guerra e Irán puede seguir controlando el estrecho de Hormuz, puede impedir el paso de los buques cuando ellos quieran, la que va a terminar ganando la guerra es Irán, ¿cierto? Y si Irán puede seguir vendiéndole los 2 millones de barriles de petróleo que le vende a China, no va a pasar nada. Entonces miren cómo puede Irán perder la batalla militar, pero puede ganar la batalla geopolítica. Es decir, Estados Unidos no gana nada con atacar a Irán, con destrozar su ejército, si Irán, después que se termine el conflicto, sigue con estas dos cuestiones. Sigue controlando el estrecho de Hormuz y sigue vendiendo la cantidad de petróleo que vende actualmente. Entonces, miren la diferencia entre lo que tiene que ver con la parte militar y la importancia de los aspectos geopolíticos. Y repito, el estrecho de Hormuz, a diferencia del canal de Panamá, que es de Panamá, el estrecho de Hormuz no es de Irán. Esa caída, ese aumento del precio de petróleo, bueno, ¿cómo nos afecta eso a nosotros? ¿Cómo afecta la calidad de vida o el desarrollo humano de nosotros acá en Colombia? Pues uno podría mirarlo de una parte positiva también, ¿cierto? Recuerden que la principal empresa que nosotros tenemos es Ecopetrol. Si el precio del petróleo aumenta y nosotros logramos vender más, seguramente le vamos a poder sacar beneficio a eso. Pero resulta que en este gobierno se han dedicado a atacar a Ecopetrol. Y así ha afectado sin lugar a dudas a muchas otras poblaciones a nivel mundial esta guerra. Y sobre todo por esa dependencia que tiene la economía mundial del tema del petróleo. Es decir, la economía mundial hoy en día se mueve casi que determinantemente por el tema del petróleo. Y por más que se diga de la transición energética, por más que se han dado pasos considerables al respecto, seguimos dependiendo del tema del petróleo. Y no es fácil, o sea, no es fácil hacer esa transición. Si no, díganle al gobierno actual a ver en qué hemos avanzado nosotros al respecto, que es muy poco, ¿cierto? A pesar de que se ha tenido la voluntad, no se ha podido avanzar mucho al respecto. Y es por eso que precisamente los otros candidatos actualmente lo que proponen es que otra vez Colombia vuelva al tema de consolidarse como en lo que tiene que ver con el petróleo, el gas, el carbón, contrario a todo eso lo que tiene que ver con la transición energética. Hablemos de lo que tiene que ver con el informe de derechos humanos, que es el tema central con el que ustedes van a desarrollar la tarea 4. Con base en lo que encuentren en ese informe, es que ustedes van a elaborar el boletín dando respuesta a los interrogantes que ya les planteé al inicio. Este informe, Derechos Humanos 2021-2022, que fue denominado Tiempos inciertos, vidas inestables, forjando nuestro futuro en un mundo en transformación. Ustedes van a analizar el capítulo 1, que se denomina Un nuevo complejo de incertidumbre. Año 2022, que como les decía, fue un año que marcó un hito en la historia de la humanidad por esas crisis superpuestas que se presentaron en esa época, el tema del COVID, la guerra en Ucrania, todos esos aspectos que afectaron la economía, la vida de las personas, la salud mental.
Este informe de Desarrollo Humano 2021-2022 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Humano aborda el impacto de las crisis globales en el bienestar humano. Su tema central, tiempos inciertos, vidas inestables, analiza cómo las múltiples crisis interconectadas están transformando las condiciones de vidas a nivel mundial. El informe introduce el concepto de complejo de incertidumbre, caracterizado por la simultaneidad de crisis sanitaria, ambiental, económica y política. Estas crisis han afectado los avances que se habían logrado en salud, educación e ingresos, generando retrocesos generalizados en el desarrollo humano. Por ejemplo, el índice de desarrollo humano reporta que este índice cayó por primera vez en 3 décadas debido al impacto del COVID-19 y todos estos conflictos internacionales que se presentaron en la época. Las crisis superpuestas de que habla el informe tienen que ver, por un lado, con el COVID-19, la guerra en Ucrania, todo ese tema del cambio climático, lo que tiene la crisis de los contenedores que hubo por allá en China. Todos estos aspectos, sin lugar a dudas, terminaron afectando la economía. Y si afectan la economía, afectan el desarrollo humano. Vamos a hablar un poco acerca de lo que contiene este informe. Entonces, por un lado, entonces, el informe analiza cómo el mundo atraviesa una era de múltiples crisis superpuestas. El COVID-19, la guerra en Ucrania, la crisis climática, la desigualdad generalizada y creciente, esa brecha cada vez más grande entre ricos y pobres y la desconfianza internacional a nivel mundial. Acuérdense en esta época tan dramática que nosotros vivimos, lo del COVID, aquí en Colombia con el estallido social, no sé si se acuerdan de eso. Seguramente, porque seguramente todos perdimos familiares en esa época, perdimos amigos, personas que perdieron su trabajo, empresas que cerraron, que se fueron a la quiebra. Fueron diferentes tipos de crisis que terminaron afectando considerablemente la economía y por ende el desarrollo humano de las personas. Y es por eso que este índice cayó después de varios años a niveles que no se habían conocido. Y es que es lógico, ¿cierto? ¿Qué fue en dónde se refleja primero estas crisis que nosotros vimos? O sea, lo de la pandemia, lo de la guerra en Ucrania, ¿qué afecta inicialmente? A ver. La calidad de vida. Pero afecta la calidad de vida porque afecta a la economía inicialmente, ¿cierto? La economía inicialmente. Entonces, afecta la economía, las personas se quedan sin trabajo, las empresas cierran, y si las empresas cierran, los estados no tienen con qué cobrar más impuestos. Los impuestos, de hecho, las estrategias que se desarrollaron en esa época tenían que ver sobre todo con esa parte de los impuestos, con los subsidios, porque afectaba, sin lugar a duda, el bolsillo de las personas. O sea, y si no hay recursos, es lógico que este índice de desarrollo humano cayera de forma dramática en esa época, ¿cierto? Pero, ¿qué es ese nuevo complejo de incertidumbre? Según el capítulo 1, está compuesto por 3 tipos de tensiones que se interrelacionaron entre sí. Primero, lo que tiene que ver con las presiones planetarias. Aquí hablamos entonces del tema del cambio climático, del desarrollo sostenible, del calentamiento global, las transformaciones sociales y tecnológicas. O sea, fue la época de que empezamos a introducir todo esto, el tema de la inteligencia artificial, transformaciones sociales a nivel mundial, la polarización política.
sino acuérdense en Colombia que en esa época, en vez de estar pensando nosotros en el COVID, en cómo salvarnos de la pandemia, se vino un estallido social que lo que hizo fue acrecentar estas tensiones políticas que nosotros teníamos. Y esa polarización no solamente se dio en Colombia, sino a nivel mundial. Todos estos fueron crisis que sin lugar a dudas terminaron afectándonos a todos. Presiones planetarias, transformaciones sociales, tecnológicos, esa polarización política, polarización que en el caso colombiano, en vez de acabarse, cada día se acrecienta más, ¿cierto? Por ahí hoy escuché a un profesor que me decía que los dos grandes males que le han pasado a Colombia son Petro y Uribe. Ellos son los responsables en gran medida de esa gran polarización política que nosotros tenemos actualmente. Y polarización que está lejos de acabarse, ¿cierto? Si no, miren lo que está pasando otra vez con las elecciones. O sea, ahí, definitivamente los dos candidatos fuertes son el de la izquierda o el de la derecha. Ahí no hay espacio para el centro por ningún lado. O estás con un polo o estás con el otro. Y de hecho así se están alineando, así como se alinean con las grandes superpotencias porque le conviene, o sea, me alineo con uno, con el otro. Si usted está en esta parte de la política, tiene que alinearse con uno, con el otro. El impacto geopolítico del retroceso del desarrollo humano. Entonces, el informe muestra que el 90% de los países redujeron su índice de desarrollo humano. Decir que sin lugar a duda hubo un desmejoramiento en las condiciones de vida de las personas, en lo que tiene que ver con la salud, la educación y el tema de los ingresos, que es lo que mide este índice de desarrollo humano. Las crisis simultáneas del COVID-19, la guerra en Ucrania, la inflación global, exacerbaron las desigualdades entre el norte y el sur global. Los países con menor capacidad fiscal y tecnológica enfrentaron una recuperación más lenta. Como decía, sin lugar a dudas, siempre los países con menores recursos son los que terminan afectando o afectados de una manera considerable cuando se producen estas crisis. Desconfianza y polarización global. El capítulo 1 de este informe también advierte que la desinformación, la polarización ideológica y el miedo colectivo erosionan la desconfianza social. Esto debilita, la gobernanza mundial y dificulta la acción coordinada frente a desafíos comunes. Una, sin lugar a duda, de las partes que resalta el informe es esa desconfianza que hay entre los países. No actúan de forma coordinada, sino descoordinada. Cada quien actúa bajo sus propios intereses, no en un interés general. Vimos, por ejemplo, cómo en esta época los Estados Unidos se retiraron. Esa época de casualidad el presidente era este mismo loco de Trump. De casualidad el presidente era Donald Trump en esa época. Y él lo que hizo frente a la pandemia fue, en vez de salir a apoyar a la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo fue retirar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Retiró a los Estados Unidos también de un tratado que había relacionado con el medio ambiente. Es decir, actuó pensando simplemente en su propio bienestar y no en el bienestar colectivo. Cuando se necesitaba precisamente que esta gran superpotencia saliera a apoyar con todo a la Organización Mundial de la Salud, lo que hizo fue retirarse de ella. La crisis climática y la desigualdad estructural, las presiones planetarias son el núcleo del nuevo complejo de incertidumbre. Los países más pobres son los que menos contribuyen a las emisiones.
Esta crisis climática, sin lugar a duda, viene del propio sistema capitalista. El capitalismo, digamos que es el responsable en gran parte de ese cambio climático. Y los países más industrializados, que son los que más contaminan, son los menos afectados porque ellos están más preparados para enfrentar estas crisis y a final de cuentas la que termina pagándolas son precisamente los países que menos contaminan, que menos emisiones tienen. ¿Por qué? Porque estas grandes superpotencias disponen de mecanismos de transición energética, compensaciones y sin lugar a duda los acuerdos globales al respecto avanzan muy poco o muy lento y siempre buscando el interés de esos geopolíticos de cada uno de los países. Como les decía, el gobierno de Estados Unidos en esta época se retiró de ese acuerdo que existía a nivel del medio ambiente. La brecha tecnológica y la competencia global. El informe vincula el acceso desigual a la tecnología con nuevas formas de exclusión. Las economías avanzadas concentran la innovación mientras que muchas de las regiones se quedan rezagadas. Esto crea una geopolítica del conocimiento donde el control de la información y la inteligencia artificial influyen en el desarrollo y el poder de los países. La gobernanza global en crisis. Las instituciones creadas tras la Segunda Guerra Mundial como la ONU, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, enfrentaron un déficit de legitimidad y capacidad. Los intereses nacionales impiden acciones conjuntas ante problemas globales como la pandemia, el clima, las migraciones. El informe también enfatiza la necesidad de reimaginar la cooperación internacional basada en la equidad, solidaridad y seguridad humana. Miren que esto suena muy bonito, ¿cierto? En el papel, pero muy difícil de poder coordinar a los países para actuar de forma organizada ante todas estas tensiones. Y por el contrario, estas instituciones se debilitaron aún más en esta época y perdieron legitimidad, por decirlo así. La perspectiva del desarrollo humano. Bueno, ¿cómo afecta todo esto al desarrollo humano? Entonces sabemos que el desarrollo humano debe ir más allá del crecimiento económico. Requiere garantizar seguridad, justicia, inclusión y bienestar en un contexto incierto. El informe propone fortalecer la resiliencia humana y planetaria, integrando políticas de cooperación global y sostenibilidad. ¿Cuáles son las propuestas entonces del Programa de las Naciones Unidas? Primero, la inversión en capacidades humanas, es decir, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo humano. Invertir en educación, salud, en la parte de innovación. Segundo, la promoción de la seguridad humana frente a riesgos globales. Poner por encima la seguridad de las personas frente a estas grandes crisis que estábamos viviendo en esa época. Tercero, el fortalecimiento del multilateralismo, es decir, la cooperación entre los países, la confianza entre las naciones, que actuemos pensando en el bien común de forma coordinada. Cuarto, la transformación hacia economías verdes e inclusivas. Quinto, revalorar el bienestar colectivo frente a la competencia geopolítica. Es decir, pensar en lo colectivo en vez de estar pensando en esa competencia geopolítica, en esa competencia de quién tiene el poder mundial. La conclusión general del informe, más específicamente del capítulo 1, muestra que las crisis actuales son más que económicas, son crisis de poder, de cooperación y confianza entre los países. El nuevo complejo de incertidumbre es también un reflejo de las fallas geopolíticas del siglo XXI. Superarlas requiere una visión renovada del desarrollo humano basada en la solidaridad, sostenibilidad y gobernanza global efectiva. Entonces miren que en términos generales lo que plantea el informe
que se requiere de manera urgente que exista esa cooperación, ese multilateralismo entre los países, generar confianza, trabajar unidos para superar estas crisis que nos afectan a todos. ¿Cuáles son esos factores interconectados que limitan el desarrollo humano? Entonces, el complejo de incertidumbre global, identificado por el PNU, describe un entorno donde múltiples crisis interactúan y se superpotencian entre sí. Los principales componentes de estas crisis tienen que ver, por un lado, con la inseguridad económica. Lo que les decía, la crisis, todas estas cuestiones afectan primero la parte económica, aumentando el desempleo, la inflación, la desigualdad, la desconfianza institucional, el debilitamiento, la credibilidad en los gobiernos y esos grandes organismos internacionales. La crisis ambiental, los efectos del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los desastres naturales. La polarización social que fragmenta la política y aumenta de los conflictos internos. Estas crisis se entrelazan y amplifican mutuamente, generando un retroceso en los avances del desarrollo humano. Todas estas crisis superpuestas generaron definitivamente una caída en ese índice de desarrollo humano. Generaron, sin lugar a dudas, un desmejoramiento en la calidad de vida de las personas. Tutor, Ejemplo, qué pena, me tengo que retirar dígame. de la clase porque está lloviendo mucho por acá donde vivo y la energía se va en cualquier momento. Listo, Yair, no te preocupes. Mil disculpas, la verdad está muy interesante la clase, tutor, pero pues ya por las circunstancias me toca retirarme. No te preocupes. La inflación mundial, por ejemplo, después de la pandemia, evidenció cómo las economías, tanto desarrolladas como emergentes, son vulnerables a estos choques simultáneos de carácter sanitario, energético y geopolítico. Tras la crisis del COVID-19, el aumento de los costos del transporte, la interrupción de las cadenas de suministro, el tema de por allá en Rusia con el de los contenedores, generaron un incremento generalizado en los precios de los alimentos, de la energía, la pérdida de desconfianza a la par que se generó con todo esto de los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de la Salud, la ONU, reflejó sin lugar a dudas la dificultad de la cooperación internacional frente a crisis globales interdependientes. Esta situación intensificó la sensación de incertidumbre y vulnerabilidad de la población, debilitando la gobernanza global y afectando los avances del desarrollo humano. Y es que el COVID-19 y todas estas crisis que se presentaron no solamente afectaron el bolsillo de las personas, sino que también afectaron el tema de la parte mental. O sea, uno en esa época, a veces las personas lloraban y no sabían por qué lloraban. Nos afectó sin lugar a dudas toda esa parte emocional, la parte de sentir seguridad, la parte del miedo. Todo esto, sin lugar a dudas, terminó afectando lo que tiene que ver con el desarrollo humano. La crisis ambiental y el desarrollo sostenible. El cambio climático constituye el mayor desafío geopolítico y sanitario del siglo XXI, al afectar directamente los ecosistemas, las economías y las condiciones de vida de las poblaciones. Las crisis ambientales generaron impactos que afectaron todo lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria, la disponibilidad del agua, los patrones de migración y pobreza. Los países con menor desarrollo, sin lugar a dudas, enfrentaron una mayor vulnerabilidad ante los fenómenos climáticos extremos, lo que amplió las desigualdades globales.
Ejemplo de esto son las sequías del África, los incendios en la Amazonía que provocaron desplazamientos masivos, pérdida de biodiversidad y deterioro económico. La reflexión aquí es que no puede haber desarrollo humano sostenible sin una gestión ambiental responsable que garantice un equilibrio entre el crecimiento, la equidad y la conservación del planeta. La geopolítica de los recursos naturales es sin lugar a dudas hoy el gran desafío que enfrenta la humanidad. Esta geopolítica analiza cómo el control, el acceso y la explotación de bienes estratégicos condicionan las relaciones internacionales y el equilibrio del poder global. Recursos como el petróleo, el agua, el litio y el gas natural son factores determinantes en la formulación de políticas energéticas y en la competencia entre potencias. En la actualidad, la transición hacia energías más limpias ha incrementado la demanda de minerales críticos esenciales para la producción, por ejemplo, de baterías, de autos eléctricos y tecnologías renovables. Ejemplo, acá en Sudamérica vemos como Bolivia, Chile y Argentina conforman lo que se conoce como el Triángulo del Litio, una de las principales reservas mundiales de este mineral, clave para la transición energética global. El control de estos recursos se ha convertido sin lugar a dudas en un nuevo eje de poder geopolítico que influye tanto en la estabilidad regional como en las estrategias de desarrollo sostenible. La desigualdad y esas brechas sociales que cada vez se acrecientan más a medida que avanzamos en todo este tema de lo que tiene que ver con la globalización y la concentración de poder. La desigualdad global se manifiesta en las diferencias de ingresos, acceso a la educación, salud, tecnología y oportunidades laborales entre países y dentro de ellos. Estas brechas limitan el progreso humano y dificultan la consolidación. Perdón, voy a dar ingreso aquí, parece que está. No. Dificultan la integración entre los países. La concentración de las riquezas en unas minorías lo que hace es ampliar las tensiones sociales. La desigualdad tecnológica o que genera una brecha digital que excluye a millones de personas de los beneficios de la economía del conocimiento. Un ejemplo es cómo en América Latina es considerada una región muy desigual del planeta, pese a toda esa abundancia de recursos naturales que nosotros tenemos, somos una región desigual. ¿Cuáles son entonces esos grandes desafíos y oportunidades geopolíticas en nuestra región, en América Latina? América Latina posee un alto potencial geopolítico, gracias a toda esa riqueza que tiene de recursos naturales, biodiversidad y capacidad energética, factores estratégicos en el contexto global. Sin embargo, enfrenta debilidades estructurales como la fragmentación política, la corrupción, la escasa integración regional, que limita su influencia a nivel internacional. Aquí estamos también divididos en esos dos grandes bandos, la derecha, la izquierda. A pesar de todos esos recursos que nosotros tenemos, no somos una región preponderante geopolítica a nivel mundial como lo puede ser la Unión Europea. Nosotros es para que estemos quizás a la par con la Unión Europea. Si tuviéramos esa capacidad de integración, de concertación, de formar un bloque sólido, seguramente esa relevancia geopolítica a nivel mundial sería aún mayor, ¿cierto? En ese escenario multipolar de que yo les manifiesto, nosotros podríamos jugar un papel más relevante de acuerdo a toda esa posición geopolítica privilegiada que tenemos, que somos ricos en recursos, tenemos la Amazonas, la Amazonía, pero no hemos podido sacar el provecho de todo eso. Miremos cómo está Colombia en ese ámbito de la geopolítica mundial.
Colombia ocupa una posición estratégica entre América del Sur, Centroamérica y el Caribe, lo que le otorga relevancia en los procesos de integración y cooperación regional. Pero enfrenta grandes retos estructurales como la desigualdad social, los flujos migratorios y la dependencia energética que condicionan su desarrollo sostenible. A pesar de que participamos activamente en organismos internacionales y en acuerdos ambientales, promoviendo la diplomacia climática y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Su ubicación geográfica y la diversidad ambiental la convierten en un actor clave para la conservación de ecosistemas estratégicos, como por ejemplo la Amazonía. Recordemos que nosotros compartimos la Amazonía con Brasil, Perú. Pero ¿por qué Colombia no se ha consolidado como esa gran superpotencia geopolítica a nivel mundial? Creo que con esta pregunta iniciamos el curso cierto de geopolítica. ¿Por qué a pesar de nosotros, de ser un país que tenemos una ubicación geográfica privilegiada, somos ricos en recursos naturales, aquí tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos oro, tenemos níquel, carbón? ¿Por qué a pesar de todo eso no nos hemos podido consolidar en el ámbito geopolítico mundial? Bueno, yo aquí les extraje algunos apartados que nos pueden dar respuesta a esto. Primero, esa ubicación geográfica ha sido subaprovechada. Es decir, nosotros no hemos podido sacar ventaja de ser uno de los pocos países en el mundo que tiene costa en dos océanos. Nosotros tenemos costa por el lado del Pacífico, por el lado del Atlántico, pero no hemos podido sacar una ventaja considerable de esto. Los puertos que están ubicados en estos océanos no son los mejores, por decirlo así. Falta más inversión, falta que los gobiernos, digamos, tomen esa mentalidad de que sin lugar a dudas hay que sacar provecho de esa ubicación geográfica que nosotros tenemos. Otro aspecto preponderante es la dependencia de recursos naturales. Es decir, nosotros no somos un país que exportemos tecnología. Nosotros aquí exportamos petróleo, exportamos bananos, flores, exportamos estos productos naturales de los cuales nosotros dependemos. Nosotros no somos un país que exporte tecnología. Dependemos de estos recursos naturales. Dependemos de la exportación de petróleo, de café, de banano. La corrupción, este sí que sin lugar a dudas es uno de los grandes males que nosotros tenemos, ¿cierto? La bendita corrupción, el hecho de que los políticos en este país miren la política como un negocio, y si la desviación de recursos, los miles y miles de millones que se come la corrupción en este país, sin lugar a dudas, son un limitante para el progreso de Colombia. Y por otro lado tenemos la debilidad institucional y el conflicto interno. Este es otro de los grandes males endémicos que tenemos en Colombia, el tema de lo que tiene que ver con el conflicto interno. Llevamos décadas de un conflicto interno, hacemos la paz con un grupo y aparecen dos o tres más, políticas fallidas al respecto. Miren lo que está pasando con la paz total, que ha sido todo un fracaso.